El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes. Bueno, seguimos en nuestro propósito de caminar la Biblia. Hoy vamos a andar por Cafarnaún, una ciudad ubicada sobre el lago de Galilea, a unos 30 kilómetros de Nazaret, la llamada ciudad de Jesús. Resulta que cuando a los 30 años Jesús empezó su vida pública, abandonó Nazaret donde se había criado y se instaló en Cafarnaún. Simón, que era un pescador del lugar, le ofreció su casa para vivir y Jesús hizo de ella el centro de su actividad en Galilea. Cafarnaún estaba a la orilla norte del lago de Tiberíades o el lago de Galilea. Era muy antigua. Su nombre quiere decir ciudad de la consolación. Era pequeña pero importantísima por su ubicación, dado que estaba sobre una ruta comercial y junto al lago. Tenía unos 800 habitantes. Pero por allí pasaba una ruta internacional, la famosa Ruta del Mar, transitada por las caravanas que recorrían desde Egipto hasta Damasco. Por allí se cobraba el peaje caminero. Había una aduana y un encargado de cobrar los impuestos. ¿Se acuerdan de Mateo, sentado en su banco y recibiendo el pago? Pasa Jesús y le dice: «Seguime». Y él dejó lo que estaba haciendo y lo siguió. Cafarnaún estaba a 5 kilómetros de otra región, que se llamaba Iturea y que era gobernada por Herodes Filipo, hermano de Herodes Antipas. Por eso es que había militares que vigilaban a los que pasaban. Por ejemplo, el centurión del ejército de Herodes que ayudó a construir la sinagoga. Allí Jesús solía concurrir los sábados. Los arqueólogos han podido reconstruir el plano de Cafarnaún. No había viviendas individuales. Las casas eran para el clan familiar. Un patio común y una única puerta que daba a la calle. Las familias generalmente estaban emparentadas entre sí. Toda la vida del clan transcurría en el patio. Amasar y hornear el pan, moler el trigo, y los artesanos con sus trabajos manuales, y hasta dormir en el verano con un calor que pasaba los 35 grados. El patio era entonces el centro vital de la casa. Cafarnaún se volvió para Jesús un lugar de referencia muy importante. La familia de Pedro le dio alojamiento, allí tuvo fuertes discusiones con algunos fariseos fanáticos e integristas, allí curó a la suegra de Pedro. En Cafarnaún vivían Jairo y su hijita, a quien Jesús le ordenó: Talita cum, levántate. En esa ciudad, posiblemente en la casa de Pedro, tuvo lugar aquel hecho del paralítico que fue bajado desde el techo para ponerlo delante del mismo Jesús. De Cafarnaún, o cerca, eran Simón, Pedro, Andrés, Mateo, Santiago, Juan y otros más. Después de 3 años, Jesús resolvió abandonar Cafarnaún para ir a Jerusalén. Y allí hizo una evaluación negativa de la ciudad y de su gente. Y les dijo esto: «¿Y tú, Cafarnaún, crees que hasta el cielo te vas a encumbrar? Hasta el infierno te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho, en ti aún existiría. Por eso les digo que en el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma que para ti». Eran palabras duras para un lugar donde Jesús había vivido 3 años, ¿no? Más tarde, Pablo nos pedirá tener los mismos sentimientos de Jesús. Tengan ustedes los mismos sentimientos de Jesús, nos dice. Entonces tendremos que descubrir qué sentimientos tenía Jesús hacia los lugares por donde estuvo y transcurrió. Lugares y personas donde fue conociendo el corazón de su pueblo, con lo bueno y con lo malo. ¿Estamos?